Estamos tan llenos de ruido alrededor hoy en día, con tanta información, con tanta generación de contenidos, que lo primero que se pierde es el foco. Y perder el foco es no tener claridad. Y no tener claridad es estar improvisando cada día en nuestra agenda, en nuestro trabajo, es empezar proyectos y no acabarlos. Esa falta de foco nos dispersa y nos hace perdernos en nuestro proyecto, en nuestro trabajo, cientos de tareas acumuladas, cosas que se deberían hacer que no se hacen, y vamos reaccionando cada día a lo que nos va trayendo. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista a Fabián González, el autor del nuevo libro Gestión Empresarial de Alto Rendimiento, este libro nuevo publicado por Editorial Marcombo a principios de 2026. Fabián González es consultor especializado en pymes, pequeñas y medianas empresas. Es una persona de un gran corazón que acompaña a muchos empresarios en su día a día y en sus labores. Hoy vamos a entrevistarle. Queremos mostrar, pues en unos 30 minutos aproximadamente, las bondades y las cualidades de este nuevo libro, que estoy convencido, yo también como pequeño empresario, que pueden ser de ayuda. Buenos días, Fabián. ¿Qué tal, Jeroni? Encantado de saludarte, encantado de estar aquí, con ganas de comentar y participar y hablar un poquito de la gestión empresarial de alto rendimiento. Muy bien, muchas gracias. Mira, Fabián, yo quería empezar por una pregunta, bueno, que es algo curiosa, pero que lo habíamos hablado alguna vez, Ujú. que la mayoría de gente o de empresarios que vienen a visitarte para tu consultoría no es mayoritariamente porque su negocio vaya mal, sino Ujú. que tienen otro tipo de preocupaciones. ¿Qué es lo que realmente les preocupa? Efectivamente, sí. La gran mayoría, de hecho todos, básicamente son personas que emprenden, que tienen años ya con su trabajo, con su negocio, que le va bien, que facturan, que tienen equipo, pero a medida que va pasando el tiempo empiezan a encontrarse que son un poquito esclavos de su trabajo, de su negocio, que echan muchas horas y empiezan a detectar que eso, cuando tenías 20 años, 30 años de edad, pues no había problema, pero cuando ya vas alcanzando una edad de 40, 50, es como que se cansan más rápido, como que no rinden lo suficiente, como que empiezan a cansarse. Entonces yo lo que me encuentro cuando empiezo a trabajar con ellos es esta sensación de cansancio, de sentir que tienen que dar un paso al frente y dejar a alguien organizado, y no tienen cómo hacer eso porque no hay una estructura, no hay un sistema, no hay orden. Básicamente el negocio existe y se mantiene por la presencia de esta persona que lo ha fundado y lo ha tirado, que lo ha ejercido, pero en el momento en que esta persona quiere dar un paso al lado o quiere salirse un poquito más de la operativa, pues siente y se da cuenta que no puede hacerlo porque básicamente su negocio depende de que él esté presente todos los días. Así que ese es el primer gran problema que nos encontramos, es cómo puedo dar un paso al frente sin que esto se me quede parado. Así que, pues básicamente lo que hacemos es tratar de poner orden un poquito, de crear estructura, crear sistemas, trabajar procedimientos para que esta persona se pueda sentir más tranquila o por lo menos lo lidere de otra manera y que no sienta que si se va el negocio se viene a pique. Bien. Y Fabián, relacionado también con esto, muchos empresarios tenemos la sensación que trabajamos más que nunca, Mm. eh, pero que sentimos que no avanzamos tanto o que no avanzamos lo suficiente o lo justo con lo que llegamos a trabajar, que esta es una sensación Ujú. que creo que compartimos muchos o bastantes. Eh, ¿En qué momento crees tú que se pierde el control del negocio sin que uno se dé cuenta? Pues mira, yo ahí veo varias cosas. O sea, una de las cosas que ocurre siempre yo y que veo, que es una cosa que yo me sorprendo. De hecho, ahora hablábamos del tema de la crianza infantil. Y, oye, ¿cómo se puede haber tenido de pronto no unos padres excelentes y tener tan buenos resultados? Yo a veces me pregunto lo mismo con las empresas. ¿Cómo no se puede saber tanto de gestión y de negocios y tener negocios tan prósperos? Porque me ocurre con muchos clientes. Y te das cuenta que mucho se debe a las horas, a la implicación, al sacrificio, al esfuerzo, a veces con un coste alto, a veces con un coste de salud, a veces con un coste en tus relaciones intrafamiliares, pero bueno, los negocios salen adelante. Y yo lo que me doy cuenta es que las personas cuando empiezan a implicarse mucho en su trabajo y se dan cuenta que el negocio va bien, pero que tienen miedo de que crezca porque sienten que puede perder el control, que crezcan en número de clientes, que crezcan en número de empleados,
que crezcan en servicios o productos. Es como que de alguna manera casi que el fundador, el emprendedor, el dueño de negocio, como yo le llamo, termina convirtiéndose en el que limita ese crecimiento. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, es cuando empieza a tener un negocio que podría explotar más, pero que no lo hace porque o tiene miedo o porque no sabe cómo hacerlo o porque, como me decía en estos días, un cliente me decía, oye, nos está yendo tan bien que tengo miedo a morir de éxito. Mm. Y me dice, ya ha pasado esto los 3 últimos meses. O sea, hemos pasado de tener, fíjate, de tener 10 pedidos, tienen una consulta médica, tengo ahora 8.000 correos electrónicos acumulados de los últimos 3 meses. 8.000, Jerónimo. Y mi sensación es, no voy a ser capaz de responder con eso. Entonces, hay cosas así tan gráficas que te dicen, no vas a ser capaz, necesitas un sistema, no puedes responder de esa manera, o como lo solías hacer con esta nueva cosa que tienes allí, pero también es una forma de entender que como dueño de negocio, puede que sepamos mucho de la operativa del trabajo, pero puede ser que nos hagan falta habilidades de gestión, de estructura, que no necesariamente la gente la tiene. Tú imagínate, yo estoy hablando de una consulta psicológica y médica, o sea, estas dos personas son médicos y psicólogos, no son gestores, no son administradores de empresas. Entonces tienes que aprender nuevas habilidades para poder hacer frente a eso. Y yo creo que ahí es donde se siente que hay falta de control, cuando tienes que hacer cosas y no sabes cómo hacerlas. Cuando sabes que hay formas de hacer las cosas mejor y no sabes por dónde empezar ni por dónde cogerlo. Ahí es cuando cuando tienes problemas con el equipo y no sabes cómo resolver ese problema que tienes con el equipo. Cuando tienes problemas con un cliente y no sabes cómo dar respuesta a ese cliente. Entonces, ahí son pequeños indicadores que te muestran, oye, no puedes seguir haciendo lo mismo que haces 20 años porque te vas a quedar en el mismo sitio. Ya, ya. Bien. Pero bueno, es un problema agradable, ¿eh? Eso de tener tanta, Es tanta... un buen problema. De hecho, sí le decía yo, bueno, tienes un buen problema. Y decía, sí, sí, pero es que no puedo aguantar tanto tiempo Ya, ya, de esta manera porque siento que me ahogo. ya, está bien. Mm. Bien. Mira, Fabián, en el libro también hablas de foco, de acción masiva, de sentido de urgencia y del llamado modo Terminator, Terminator, sí. que me gustó mucho. Si tuvieras que señalar el hábito que más cuesta aplicar, que nos cuesta Ujú. aplicar, pero que más impacto genera, ¿cuál sería? Bueno, yo de hecho casi que lo veo en ese orden, ¿no? Primero el tema, el reto de enfocarse, porque estamos tan llenos de ruido alrededor hoy en día con tanta información, con tanta generación de contenidos, que lo primero que se pierde es el foco. Y perder el foco es no tener claridad, y no tener claridad es estar improvisando cada día en nuestra agenda, en nuestro trabajo, es empezar proyectos y no acabarlos, ¿no? Como yo llamo, mucha iniciativa, poca acabativa, ¿no? Entonces, esa falta de foco nos dispersa y nos hace perdernos en nuestro proyecto, en nuestro trabajo, cientos de tareas acumuladas, cosas que se deberían hacer que no se hacen y vamos reaccionando cada día a lo que nos va trayendo. Entonces, para mí, yo creo que una de las cosas primeras que el dueño de negocio tiene que ser consciente es que si no tiene foco, si no se enfoca, por ejemplo, en proyectos concretos, en ideas concretas, tener una estrategia, tener un plan, que se puede sacar adelante un negocio sin nada de eso, por supuesto, lo que te decía ahora, hay gente que tiene negocios muy prósperos sin nada de eso, pero el coste, a veces, como te digo yo, o están pasados de kilos, o tienen problemas en sus relaciones de pareja, o tienen alguna situación, no sé, o se sienten vacíos, eso es otra cosa que tú te encuentras, vacíos espiritualmente, casi que podría decirlo. O sea, hay un coste oculto que no sabemos por no tener herramientas que le permitan gestionar mejor su negocio. Entonces, yo creo que la falta de claridad, la falta de foco, son como de las primeras cosas que tuve. De hecho, es la razón por la cual eh, a veces me buscan. Es como que, oye, Fabián, yo no sé por dónde empezar. O sea, tengo un montón de cosas. No sé si esto es primero, esto es después. Ni siquiera sé cómo hacer eso que tengo que hacer. Lo único que sé es que nada sé, como decía, como decía el filósofo, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de empezar a definir cuáles son esos objetivos, que empieza por ahí, por definir objetivos concretos a nivel empresarial, esos objetivos se tienen que agarrar de proyectos, esos proyectos tienen que estar en un plan, ese plan tiene que definir unas metas a mediano y corto plazo, yo suelo hacerlo anual, trimestral y mensual. Ujú. Ese mes está agarrado a una agenda semanal, esa agenda semanal tiene unos bloques de tiempo en el que trabajamos concretamente cada día, lunes, martes, miércoles, y lo que hacemos es sincronizar todo el trabajo del dueño de negocio
para estar pendiente de esas áreas principales, que ahora hablamos de eso, de las áreas principales de tu negocio, y poder así tener una sensación de orden, de control, que eso no va a evitar que te vengan situaciones que tienes que resolver. No sé, me pasaba el otro día con un cliente, oye Fabián, compré 2 toneladas de pulpo, me dice esto, 2 toneladas de pulpo, es un cliente que está en Vigo, y se dañó la cámara el domingo. Entonces, claro, ¿yo qué hago? Estoy con mi familia el domingo, se rompe la cámara de frío Ya. y tengo que responder en menos de 4 horas. ¿Vale? Esas cosas pasan. Sí, O sí. sea, no puedes evitar que eso pase. La forma es cómo reaccionamos a eso, cómo te reajustas a eso. Y bueno, Ya. pues al final, el tener un plan, como decía una frase, ¿no? La clave del plan es saber qué hacer cuando el plan falla, ¿no? Es como cómo reaccionar cuando el plan te falla. Y para eso hacemos planes, para estar preparados ante esas situaciones. Por tanto, yo creo, Joroni, que esa falta de claridad y foco se debe precisamente a que no hay un plan, no hay estrategia, no hay objetivos, no hay metas, no hay nada, simplemente vamos tirando el día a día. Ahí es lo más difícil para arrancar. Bien, bien. Vale, Fabián, tú has trabajado con negocios muy distintos y en el libro también planteas el modelo FOCA. Efectivamente. ¿Qué pasa habitualmente cuando un empresario cree que su problema es vender más? Ujú. Sí que es un problema más Es un habitual, problema, claro que sí, pero en realidad el desequilibrio real de esta empresa está en otra área. efectivamente. Bueno, primero voy a explicar un poquito, Joroni, si me permites, qué es esto de la foca, ¿vale? Sí. Fíjate, hay una cosa que a mí, yo soy ingeniero administrativo y hice una maestría en negocios en una universidad en Londres. Y una cosa que me di cuenta es que una cosa es empezar un negocio y emprender y arrancar un negocio. Eso es una habilidad que la gente tiene para sacar cosas. Pero otra cosa diferente, otra habilidad, es la gestión. Es decir, por un lado creo y por otro lado gestiono. Ujú. La gestión, tú puedes contratar a un director o a una persona que haya estudiado empresariales y bueno, pues haces la tarea. Pero la mayoría de los dueños de negocio, es decir, la gente que arranca un negocio, necesita tener estas habilidades porque no tiene un director, el director son ellos mismos, Ujú. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No tienen las habilidades de gestión. Es decir, tienen un conocimiento de su producto, de su servicio, de lo que ellos hacen. Lo que te decía, la señora que vende el pulpo, pues ella sabe, pero cómo gestionar sí, ese negocio es otra cosa. No es lo mismo ser panadero, ¿vale? Y hacer pan que tener una panadería, ¿vale? Eso requiere otras habilidades. Hacer pan tiene unas habilidades y montar una panadería pues se requiere aprender otras cosas comerciales, operativas y de gestión de personas y todo esto. Entonces, la primera cosa que la gente tiene que entender es que la gestión requiere 4 habilidades. La habilidad de planificar, la habilidad de organizar, la habilidad de dirigir y la habilidad de controlar. Esos son como los 4 pilares de la gestión, ¿vale? Planifico, organizo, dirijo y controlo, ¿vale? La gran mayoría de los dueños de negocios, ¿dónde están? En la dirección, haciendo. No tengo tiempo. Estoy tan ocupado conduciendo que no tengo tiempo de echar gasolina. Haciendo. Oye, y ya miras los indicadores de gestión. ¿Los qué? Los indicadores financieros. No sé qué es eso. Oye, ¿qué tienes en tu plan de gestión para este año? ¿El qué? El Ya. plan. ¿Sí? ¿Cómo tienes ordenada la empresa? ¿El qué? Entonces, no hay planificación, no hay organización, no hay control, solo hay dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una buena gestión, ¿vale? Entonces, ya partiendo de ahí, fíjate, o sea, los 4 pilares de la gestión solo tienen uno, ¿ah? Que es hacer, lo cual no necesariamente es tan bueno, porque si vives muy ocupado, como dicen por ahí, a veces estar ocupado es sinónimo de estar quebrado. Si estás muy ocupado, no tienes tiempo de ver si lo que estás haciendo realmente tiene sentido. Pero dentro de la planificación, organización, dirección y control, hay 4 áreas en nuestro negocio que se tienen que gestionar. Y eso no lo digo yo, esto es una idea de unos profesores de la Universidad de Harvard, que ellos plantearon que todas las empresas, por grande o pequeña que sean, todas se dividen en 4 áreas. Cuatro. ¿Vale? O sea, no es más, son 4 áreas. Y esas 4 áreas tienen que ver con el área operativa, el área comercial, el área administrativa, el área financiera. Nosotros llamamos el foco en la foca, ¿no? Financiero, operativo, comercial y administrativo. Foca. La parte financiera, que tiene que ver con los números, con el presupuesto, con las facturas, con todo esto. La parte operativa, que tiene que ver con lo que haces, el servicio que prestas, el producto que desarrollas y esto. La parte comercial, que tiene que ver con la venta, el marketing, los clientes. Y la parte administrativa, que tiene que ver con la gestión, con los sistemas, con las personas. Esas son las 4 áreas claves de un negocio. Todas son igualmente importantes, como las 4 ruedas de un coche. Pero ¿qué pasa? Si hay una rueda pinchada, el esfuerzo que vas a tener que hacer para mover ese coche va a ser mucho más alto, ¿sí? O las 4 patas de una mesa. Si a la mesa le falta una pata, pues va a estar coja siempre.
Por lo tanto, todas las cuatro áreas son importantes, pero hay una en particular que es la que hace que las demás se muevan, que es el área comercial, porque es la que empuja, la que hace que el negocio tenga sentido. O sea, si hay ventas, pues al final todo empieza a moverse. De hecho, la frase que yo siempre digo aquí es, sin ventas no hay paraíso. Si tú no tienes ventas, pues no hay negocio. Por lo tanto, es importante la venta, pero ojo, no nos olvidemos de que hay tres áreas más, ¿vale? La parte financiera casi que es la que define si estamos haciendo las cosas bien o no en nuestro negocio. Fíjate, la parte financiera, Jeroni, es lo último o lo que menos los emprendedores ven. Se lo Bien, dejan al gestor. Bueno, ¿cómo? No, yo no me intereso por el número. Oye, si el objetivo número uno por el cual se monta una empresa es, como lo dice el autor de La Meta, el libro de La Meta, dice, generar dinero ahora y en el futuro. Es decir, la razón primaria de la creación de un negocio es la generación de dinero. totalmente. Entonces, ¿cómo no vas a estar pendiente de algo que es tan importante para tu negocio? Por lo tanto, esas dos áreas, la comercial y la financiera, son como las que, una, la que atrae, que se genere negocio, el producto que se entrega, la gestión de las personas que lo hacen y por último el resultado, que es la parte financiera. Por lo tanto, sí, es importante las ventas, pero hay tres áreas más que si no se tienen atención puede significar que tu negocio no funcione, ¿sí? Por exceso de ventas, como te pone el caso de esa chica, ¿no? Sí. De los psicólogos y médicos. Oye, tenemos más ventas de las que podemos procesar, tenemos un problema de gestión. Fíjate, o hay gente que dice, no, yo no vendo, pero me voy a preocupar a hacer un buen producto y no sé qué, cuando en Bien. realidad tiene que estar poniendo el foco en cómo atraer más clientes. Por lo tanto, siempre hay que estar chequeando que las cuatro áreas, que la foca, el foco en la foca, ¿vale? Esté funcionando, esté equilibrado y que las cosas se puedan hacer. Y siempre utilizando estos cuatro principios básicos de la planificación, la organización, la dirección y el control, que es la base para cualquier persona que quiera gestionar lo que sea. Ahí, en esas cuatro áreas. Muy bien. Mira, ahora pasamos a una parte un poco diferente del FOCA, Uh -huh. que es una parte que me gustó mucho de tu libro porque es diferencial respecto a otros libros de management que he leído. Es la parte de la pareja y la familia. Correcto. Uh Le dedicas una parte, bueno, destacable -huh. en el libro y a mí eso me gustó porque me Uh siento identificado y entiendo que mucha gente pues tiene pareja -huh. y familia y es un tema que hay que gestionarlo también y seguro que afecta a la parte de la gestión. Total. Y hay empresarios que dicen, no, esto no tiene nada que ver con el negocio, con la empresa. Uh ¿Qué les dirías tú, Fabián? Pues mira, yo creo que sobre todo en empresas que son pequeñas, cuando estamos hablando de empresas, no sé, de entre 5 personas y 100, de 5 a 100, digamos, Ujú. el efecto, el factor de la pareja influye muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué influye muchísimo? Porque detrás de una empresa que hay un ser humano, una persona, con emociones, con sentimientos, con responsabilidades, con retos. Y esa persona, ese emprendedor, ese dueño de negocio, también tiene un sitio, una casa, un hogar, una familia, donde esos problemas a veces se llevan. Y a veces en la mesa de comedor, como decía mi buen amigo Juan Carlos Cubeiro, la mesa de comedor de tu casa se termina convirtiendo en la junta de negocio, ¿no? Es como tienes consejo, tienes feedback. Y entonces esto es una cosa que si no se aprovecha bien, si no se gestiona bien, a nosotros nos puede traer muchos problemas. Si la empresa va bien, si tenemos un problema con algún empleado, con alguna persona, normalmente esos problemas se llevan a la casa. Entonces, cualquier problema que uno tenga a nivel personal, familiar, te lo digo, esto de que no traigas sus problemas a la oficina, eso es un mito, porque la gente es una sola persona. O sea, los Claro. problemas se llevan y se traen de donde vengas a donde vayas. Lo que pasa es que uno, pues al final, trata de gestionar eso. Entonces, claro que te vas a llevar los problemas, claro que te afectan si tu hijo está enfermo, tu productividad ese día va a funcionar de cierta manera. Claro que eso afecta. Si peleas con tu mujer, si tienes una discusión, al otro día tu productividad, todas esas cosas afectan. Entonces, ¿yo qué digo aquí? Que si nosotros podemos, así como tenemos un foco en nuestra gestión de nuestro negocio, planificando, organizando, dirigiendo y controlando en las cuatro áreas importantes del negocio, deberíamos asimismo extrapolar esta importancia que tiene nuestra pareja en nuestra vida y en nuestra empresa, ¿vale? Independientemente de si tu pareja trabaja contigo o no. Yo tengo clientes que ellos trabajan con su pareja dentro de la empresa. Mm, Fíjate, hay una línea muy delgada que se puede cruzar, que las conversaciones de la oficina se llevan a la mesa del comedor en el desayuno por la mañana. bien. Y eso es muy difícil de no manejar. Por lo tanto, más nos vale tener
una relación sólida, estable con nuestra pareja si ella está involucrada en nuestro proyecto o involucrada en nuestro proyecto. Y al revés, imagínate que no, imagínate casos de gente que tiene su propio negocio y su pareja trabaja por cuenta ajena o sencillamente está en la casa haciendo. Igual, porque todo eso, al final uno bebe de la gente que está en el entorno, de tus empleados, de tus compañeros. Las 5 personas con las que más tiempo pasamos al final influencian nuestra forma de pensar. Por tanto, yo creo que si al mismo tiempo que estamos gestionando nuestro negocio, involucramos a nuestra pareja, esté dentro o no, en la forma, en lo que ocurre, en qué pasa, en tener un feedback, una persona externa, pues al final eso es una cosa que nos puede ayudar mucho a tener otra perspectiva, a manejarlo de otra manera, a manejar y a regular nuestras emociones. Por tanto, yo creo que no es un tema ajeno, ¿no? Y de hecho hablé de la pareja como podría hablar, que no fue el caso, de nuestra salud, Jeroni, la salud. O sea, mucha gente esto lo da por sentado. Bueno, sí, yo voy, trabajo, de hecho, sí, pero ¿quién te garantiza a ti que siempre vas a estar bien de salud? O sea, nos coge una gripa, nos manda 3 días a la cama y ese día no somos productivos. Es decir, que el cuidado de nuestra salud, el cuidado de nuestro sueño, el cuidado de la alimentación, todo ese tipo de cosas que hacemos, al final todo eso repercute de alguna manera en el rendimiento de nuestro negocio, en la manera en cómo nos relacionamos con otras personas, el cómo estamos en el día a día. Por lo tanto, la pareja, la salud, las habilidades que aprendemos para gestionar nuestra empresa, todo eso tiene que ver y está interrelacionado. Por lo tanto, si tenemos una vida feliz, yo siempre digo, happy wife, happy life, ¿no? Como si tienes una esposa que está feliz, al final tienes una vida feliz porque todo está en orden. Y bueno, esa es como para mí la forma de verlo, ¿no? Sé que en muchos proyectos esto de pronto no aplica tanto porque a veces la mujer es la que lidera en el negocio y el hombre está en casa. Eso puede pasar. Sí, 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 cada vez O los dos están. bastante, O sea, sí. hay muchas casísticas, pero yo sí creo que el impacto que la pareja tiene en nosotros, eso a veces influye demasiado en la forma en cómo gestionamos nuestro negocio en el día a día. Muy bien, muy bien. Y Fabián, cuando alguien empieza a aplicar los métodos que recomiendas en tu libro, ¿qué es lo primero que suele sabotear el cambio este positivo? ¿Falta de tiempo, falta de disciplina o de claridad del qué hacer? O sea, yo creo que las tres en diferentes perspectivas, pero hay una cosa que yo sí veo con mucha. O sea, es lo primero que yo veo. La gente lleva una inercia, una forma ya de hacer las cosas, ¿vale? Es como me levanto a tal hora, empiezo con lo que sé, lleva una forma de hacer las cosas. Entonces, cuando tú le dices, oye, tenemos que planificar, tenemos que hacer un plan, hay que organizar la agenda, hay que estructurar, vamos a trabajar por bloques, vamos a definir objetivos, es como diciendo, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Si yo he funcionado toda mi vida así, Ya. ahora tú me estás diciendo que te. Entonces, esa inercia que lleva, imagínate, es un tren de alta velocidad que va a 300 por hora. Y entonces, a esa velocidad, nosotros tenemos que ir poniendo freno y diciendo, verá, frena un poquito, vamos a ir añadiendo cosas. Entonces, yo creo que lo más difícil es romper esa inercia que ya se lleva, ¿sí? Porque, ojo, el que vayas a 300 kilómetros de velocidad no necesariamente es algo bueno. O sea, tú puedes ir a 300 kilómetros de velocidad en una dirección completamente equivocada. Es decir, al fracaso literalmente, ¿no? O a un problema físico de salud. O sea, tú puedes ir a alta velocidad, eso no quiere decir que la velocidad no es determinante para el éxito de tu negocio. ¿Vale? A veces es mejor ir más tranquilo, más lento, con más cabeza. Entonces, el bajar esa revolución, el ir calmando esto, el ir incorporando cosas mientras todavía el tren está en movimiento, creo que es el reto más complicado que tenemos aquí. El incorporar una agenda cuando no llevas agenda, el incorporar un plan cuando no hay planes, el incorporar objetivos cuando no hay objetivos, el reunirse con el equipo para revisar indicadores cuando eso nunca se ha hecho, ¿vale? Es empezar a cambiar la dinámica y la mentalidad de la persona. Tiene que empezar por ahí, por cambiar esa mentalidad y entender que si somos capaces de incorporar eso en nuestro proyecto, por lo menos nuestra vida va a ser mejor. Vamos a tener una empresa mejor gestionada, vamos a tener una vida mejor gestionada, como yo no lo digo en el libro, ¿no? A veces tener una buena gestión de nuestro negocio empieza por tener una buena gestión de nuestra vida. Y si Sí. nosotros en ese día a día, en ese lunes por la mañana que arranca a las 8, a las 7 de la mañana o a las 6 para algunos, empezar a frenar y empezar a incorporar eso, yo creo que es el reto más complicado, Jerónimo. O sea, ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar y empezar a decir, oye, esto es importante, listo, ¿estamos de acuerdo? Vale, vamos a empezar esta semana con una agenda. Bueno, venga, vamos a intentarlo. Pero es que nunca he llevado agenda. Bueno, ahí es donde toca hacer ese trabajo como de concienciar a la gente de esto.
Y ahora has comentado esto, Fabián, que me gusta mucho también de ti, vamos a tener una mejor vida, que al final es de lo que se trata. Evidentemente, eh, estamos para que la empresa funcione mejor y vaya mejor, y eso seguro que nos ayuda en la vida, pero em, si alguien que nos está viendo le va bien el negocio, pero en cambio él o ella ya no se sienten tan bien, eso ya es un tema más personal, pero Ajá. es lo que me gusta también que tratas en el libro. ¿Qué crees que debería replantearse hoy mismo esta persona? Bah, que eso es una pregunta muy, muy profunda. Ya. Mira, me acaba de pasar con un cliente, se dedica al montaje de ruedas de bicicletas en una empresa y en el sector hay un problema en ese momento y es que por efectos de COVID, yo no sé qué ha pasado, bueno, me lo contó un poco por encima, ha habido como una retención de la circulación de la gente, de los pedidos, de los materiales y toda la industria está sufriendo en ese momento, ¿vale? Y él empezó de tener muchos clientes, ahora empezar a reducir clientes, pedidos, tuvo que despedir a una persona, bueno, una situación complicada que vimos venir, afortunadamente, en el mes de junio, cuando teníamos una planificación financiera y los números hablan, los números te decían las cosas. Claro, como nos dimos cuenta de esto, tomamos medidas para minimizar el impacto de lo que veíamos venir. Era como una ola que se venía y ya la veíamos venir. Eso no hubiera pasado si él no hubiera tenido un registro financiero de las cosas que veía venir. Pero en ese momento, paralelo, él estaba teniendo una desconexión con su negocio, Ujú. diciendo, yo no sé si esto es a lo que me quiero dedicar, son tantos años, estoy cansado, quizás es una oportunidad, este bache que vamos a tener para replantearme la vida, para buscar propósito, para hacer algo que realmente me guste. Y estaba en ese debate, ¿no? Como tengo que mantener mi empresa a flote, pero al mismo tiempo el que no vaya a funcionar, porque veo venir que no va a funcionar, y de hecho estamos en enero, febrero, y ya tuvimos una conversación y me dijo, Fabián, justo todas nuestras sospechas confirmadas. O sea, me están pidiendo menos cosas, no sé qué. Pero él estaba un poco feliz con esto, ¿sabes? Ya. Como diciendo, la gran oportunidad Está para, salir, llegando. para salirme de esto. Y claro, yo creo que hay una cosa que es clave, es el hecho de que nosotros deberíamos estar como, como dando nuestra mejor versión en proyectos significativos en los que nosotros sintamos que podemos dar mayor aportación de valor. Y yo creo que esto, para mucha gente que tiene proyectos heredados, por ejemplo, bueno, mi padre hacía esto, mi abuelo hacía esto, pues por lo tanto yo lo hago, más nos vale que nosotros estemos conectados de alguna manera, apasionados, que estemos explotando algún don o talento para ponerlo al servicio de ese proyecto, porque si no, eso es una cuesta arriba muy difícil de llevar. O sea, la gente al final está tratando de empujar proyectos en los que no se siente de alguna manera vinculado, ¿no? Lo hacen porque toca hacerlo, porque es tu forma de vida, porque es tu trabajo. Y yo creo que una cosa que nos da el ser dueños de nuestra vida, dueños de nuestro negocio, es precisamente que podemos moldearlo a nuestro antojo. Es decir, si a mí me gusta, yo hablo por mí, enseñar, si a mí me gusta escribir, si a mí me gusta trabajar con la gente, pues haré lo posible porque mi forma de vida se relacione con eso que me gusta hacer, porque es la garantía de que lo haré con todo el empeño, con toda la pasión, con toda la profesionalidad posible y que no me cansaré nunca de hacerlo porque es algo que me encanta. Entonces, si somos capaces de en nuestro proyecto, en nuestro negocio, alinearlo con algo que nos sintamos bien, pues tenemos que tirar por ahí. Y si no lo encontramos, y si hay algo que en ese momento en nuestro negocio, pues no sé, no nos llama, quizás en el momento, como mi amigo este de las ruedas, de replantearse si realmente ese es el sitio donde debo estar o tengo que empezar y reinventarme de alguna manera por otro proyecto. Pero yo creo, Jeroni, que siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos, encontrar. Todos los negocios al final, en los retos que hoy vivimos con la inteligencia artificial y todo eso, lo que demandan de nosotros no es tanto el conocimiento del negocio, que es importante, sino cuáles son las habilidades blandas que yo voy a sacar de aquí para ponerlo al servicio de este proyecto o cualquier otro proyecto. La capacidad de gestionar, la capacidad de liderar, la capacidad de organizar a la gente. O sea, hay un montón de habilidades que se pueden aplicar en cualquier otro tipo de negocios y que no por eso, si una industria no funciona, no quiere decir que ya ahora yo no sepa trabajar en otra cosa, Ya. ¿sabes? Así que bueno, es buscar algo que a ti te guste y te apasione para dar tu mejor versión en ese proyecto. Eso sería lo que yo veo, ¿no? Y yo, toda la gente que veo, por lo menos con los que trabajo, sí que tienen una conexión con eso, ¿vale? Como que
Esto lo hago porque me encanta vender naranjas, me encanta hacer planes turísticos, me encanta montar cocinas de lujo. Ese son el tipo de clientes del que te hablo. Me encanta hacer un servicio de entrenamiento de fisioterapia para la gente. Me encanta, no sé, enseñar a otras personas. O sea, al final es como que tiene que haber algo tuyo ahí para ponerlo al servicio de los demás. Muy bien, pues ya he terminado las preguntas, Fabián. La verdad Muy es bien. que creo que en 30 minutos aproximadamente has dicho muchísimas cosas que estoy convencido que pueden ser de gran ayuda a muchísimos empresarios y autónomos profesionales a tener una, sobre todo, mejor vida. Mm, eh, a ver si podemos conseguir un mejor rendimiento en nuestros negocios, que eso es lo que total. puede ayudar mucho, pero me gusta mucho también tu faceta personal, Mm. que en este libro se trata también, porque va muy ligado evidentemente al éxito profesional y personal. Pues yo agradecerte pues tu tiempo y tu dedicación a este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordan, y a ti. Y bueno, a toda la gente que nos escucha, simplemente recordarles Gestión Empresarial de Alto Rendimiento, un libro que se ha enfocado para los dueños de negocio que sienten que tienen un poco de caos y que necesitan recuperar el orden y la gestión. Totalmente recomendado con tus hábitos, con tu proyecto, con tu pareja. Y bueno, para las personas que quieran saber más, que quieran seguir en contacto, nada, simplemente arroba Fabián González H, ese es el perfil que tengo tanto en Instagram, LinkedIn y en YouTube, que cada semana estamos compartiendo contenido relacionado con estos temas. Muy bien, pues muchas gracias, Fabián. A ti, Gerardo, un fuerte abrazo.